Welcome to Learn English with Diego. In this video, you are going to learn about the verbal tenses in English. Bienvenido a Aprende Inglés con Diego. En este video aprenderás sobre tiempos verbales en inglés. Existen 12 tiempos verbales en inglés, pero en este video solamente veremos 3. Además, te voy a enseñar cómo estructurar las preguntas abiertas y preguntas cerradas en cada uno de estos tiempos verbales. Quédate hasta el final del video porque te daré algunos ejercicios para practicar lo aprendido durante la clase. Primero vamos a iniciar conociendo lo que son las open questions y las closed questions. Existen dos tipos de preguntas en inglés, las open questions y las closed questions. Las open questions son aquellas preguntas que tienen amplio campo de respuesta y que se estructuran con WH questions, que son preguntas de información, más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Y por supuesto se le añade el signo de interrogación. Ahora, las closed questions son preguntas que se responden con sí o con no. Y su estructura inicia con el auxiliar del tiempo verbal, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Y por supuesto el signo de interrogación. Debemos recordar que en inglés solo existe el signo de interrogación de cierre. El de apertura no se utiliza. Primero iniciaremos con el presente simple. El presente simple se estructura con los auxiliares do y does. El do se utiliza para los pronombres personales I, you, we y they, y el does para los pronombres personales he, she, it. En la pregunta cerrada, la estructura es primero el auxiliar, es decir, do y does, luego el sujeto, luego el verbo, sin S y luego el complemento. Y por último, el signo de interrogación de cierre, ya que en inglés no se utiliza el signo de interrogación de apertura. Para la pregunta abierta se utiliza la WH question, luego el auxiliar, do o does, luego el sujeto, luego el verbo, también sin S, y luego el complemento, y por último, el signo de interrogación de cierre. El verbo no lleva S, esto quiere decir que en el presente simple, en la oración afirmativa, el verbo se le añade una S porque esa es su estructura. Pero al momento de la pregunta no se le añade S porque el does estaría dentro de la pregunta. Ahora vamos a ver cómo se estructura el presente simple en afirmativo y en negativo. Primero en afirmativo. En afirmativo la estructura es primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Si el sujeto es he, she o it, el verbo debe llevar una S. Si el sujeto es I, you, we y they, el verbo no lleva S. Ahora, para la oración negativa en presente simple, se debe negar el auxiliar con la partícula negativa, es decir, not. La estructura sería sujeto, luego el do o el does, luego el not, luego el verbo sin S y luego el complemento. Además de esto, el do y el does se pueden contraer con la partícula negativa. Quedaría así. Do más not sería igual a don't y does más not sería igual a doesn't. Es decir, que la estructura sería sujeto más don't o doesn't, luego el verbo sin S y luego el complemento. En resumen, el presente simple se estructura con los auxiliares do y does. La pregunta abierta es WH question más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo sin S, más el complemento, más el signo de interrogación de cierre. La pregunta cerrada sería el auxiliar, el sujeto, el verbo sin S, el complemento y el signo de interrogación de cierre. Para la oración afirmativa, tendríamos sujeto más el verbo con S en caso de ser he, she o it y el complemento.
Para la negativa tendríamos dos formas, sujeto más do y das más not más el verbo sin s más el complemento, o en todo caso sujeto más don't o doesn't más el verbo sin s más el complemento. Ahora vamos a ver un ejemplo con el verbo eat y con el sujeto she. Sujeto she, que es ella, y el verbo eat, que es el verbo comer. Voy a explicarte un ejemplo con la pregunta cerrada y su respuesta, y con la pregunta abierta y su respuesta. Empezamos con la pregunta cerrada. En la pregunta cerrada utilizamos el auxiliar que corresponde a she. En este caso sería does. Does, luego el sujeto que es she, luego el verbo que es eat sin s, y luego el complemento. Does she eat pizza? Pizza. Esa sería la pregunta cerrada. La respuesta debe llevar yes y no. Para el yes, que es la afirmativa, colocamos yes, luego sujeto, she, luego el verbo con s, eats, y luego el complemento, pizza. Yes, she eats pizza. Para la negativa, colocamos el no, luego el sujeto, luego el auxiliar negativo, ya puede ser, ya sea does not o doesn't, y luego el complemento que es el verbo que es eat sin s, y luego el complemento que es pizza. Entonces, para la respuesta cerrada, la estructura es does she eat pizza? Auxiliar, sujeto, verbo sin s y complemento. La respuesta afirmativa, yes, she eats pizza, verbo con s. La respuesta negativa, no, she does not o no, she doesn't eat pizza, verbo sin s. Ahora veremos el ejemplo con la pregunta abierta. La WH question que vamos a utilizar en este caso es what, que significa qué. Sería así, what, que es la WH question, luego el auxiliar, does, luego el sujeto, she, luego el verbo, eat. El complemento en este caso, que sería pizza, no lo vamos a colocar porque es lo que queremos saber. La respuesta de what does she eat sería she, que es el sujeto, eats, que es el verbo con s, y pizza, que sería en este caso el complemento. What does she eat? She eats pizza. Ahora les voy a explicar el pasado simple. El pasado simple se estructura con el auxiliar did para todos los pronombres personales, es decir, I, you, we, they, he, she, it, todos van con did. Para la pregunta abierta sería WH question, el auxiliar, que es did, el sujeto, el verbo en presente y el complemento, y por supuesto el signo de interrogación. Para la pregunta cerrada sería el auxiliar, did, el sujeto, el verbo en presente, el complemento y el signo de interrogación. En este caso se utiliza el verbo en presente porque el did ya te indica que estás hablando en pasado. Ahora, para la estructura o para la respuesta afirmativa sería primero el sujeto, luego el verbo en pasado, luego el complemento, y a veces se le puede añadir un adverbio de tiempo que te indique el pasado. No es obligatorio. Para la oración negativa sería sujeto más el did más not más el verbo en presente más el complemento. Al igual que con el do y con el das, el did también se puede contraer con la partícula negativa y pasaría a ser did not, did más not es igual a didn't. Entonces la estructura sería sujeto más didn't más verbo en presente más el complemento.
Ahora vamos a ver un ejemplo con el pasado simple utilizando el verbo eat y el pronombre personal she. Para la pregunta cerrada, empezaríamos con el auxiliar did, luego she, que es el sujeto, luego el verbo en presente, el verbo es eat, did she eat, y el complemento, cualquier comida. En este caso utilizaríamos pizza. Did she eat pizza? Y como les comentaba, se puede añadir el adverbio de tiempo. Podríamos añadir yesterday, que significa ayer. Yesterday. Y el signo de interrogación. Did she eat pizza yesterday? Para la respuesta afirmativa sería yes, luego el sujeto she y luego el verbo en pasado. La forma en pasado de eat es ate. She ate pizza yesterday. Para la negativa sería no, she, luego el auxiliar negativo did not o didn't, did not o didn't. El verbo en presente, eat, el complemento que es pizza y el adverbio yesterday. Ahora, para la pregunta abierta, utilizaríamos igual what, sería what, que es la WH question, did, que es el auxiliar, she, sujeto, eat, que es el verbo en presente, y el signo de interrogación de cierre. What did she eat? Aunque aquí podríamos añadirle el yesterday. What did she eat yesterday? Y el signo de interrogación. What did she eat yesterday? Ahora, para la respuesta sería she, que es el sujeto, ate, que es el verbo en pasado, pizza, que sería el complemento, y yesterday, el adverbio de tiempo. Entonces, tendríamos el pasado simple con el did para todos los pronombres personales, la pregunta cerrada, auxiliar, sujeto, verbo en presente, complemento y el signo de interrogación. La pregunta abierta, WH question, auxiliar, sujeto, verbo en presente, el complemento y el signo de interrogación. En el ejemplo tenemos did she eat pizza yesterday? Yesterday, que es el adverbio de tiempo que se le puede añadir también. La respuesta afirmativa, yes, she ate pizza yesterday. Ate, el pasado del verbo eat. La negativa, no, she did not o she didn't eat pizza yesterday. Eat, el verbo en presente, porque ya está el did not dentro de la oración. Para la pregunta abierta, what, la WH question, did, el auxiliar, she, sujeto, eat, el verbo en presente, yesterday, que sería el adverbio. What did she eat yesterday? Para la respuesta, she ate pizza yesterday. Ate, que es el verbo en pasado. Y yesterday, que sería el adverbio de tiempo. Ahora vamos a ver el simple future o el futuro simple. En este caso, el auxiliar que se utiliza es will para todos los pronombres personales. La pregunta cerrada sería will más sujeto más verbo más complemento y por supuesto el signo de interrogación. En este caso, el verbo en su forma infinitiva, normal, sin S y sin ningún tipo de cambio. Para la pregunta abierta, WH question, will, sujeto, verbo, complemento y el signo de interrogación. Ahora, la respuesta afirmativa o la estructura afirmativa del futuro simple sería sujeto más will más verbo más complemento. Ahora, para la estructura negativa, el will se le agrega la partícula negativa y sería sujeto más will más not más verbo más el complemento.
Algo importante es que el will también se puede contraer con el not, que es la partícula negativa, y sería won't. Sería sujeto más won't más verbo más el complemento. Ahora vamos a ver los ejemplos con el simple future, utilizando igualmente el sujeto she y el verbo it. Para la pregunta cerrada sería will she, que es el sujeto, eat, que es el verbo, pizza, que sería el complemento y por supuesto el signo. Will she eat pizza? Para la respuesta afirmativa sería yes, she will eat pizza. Y para la negativa, no, she will not o won't eat pizza. Debemos de tomar en cuenta que aquí también se puede añadir un adverbio de tiempo que te indique el futuro. Podría ser, will she eat pizza tomorrow? Will she eat pizza tomorrow? Yes, she will eat pizza tomorrow. No, she will not or she won't eat pizza tomorrow. Ahora, para la pregunta abierta sería what, que es la WH question que hemos estado utilizando, will she eat y el signo de interrogación. También podemos hacer what will she eat tomorrow. En este caso, no se agrega pizza porque es lo que queremos saber. Ahora, para la respuesta a la pregunta abierta sería she will eat pizza tomorrow. She will eat pizza tomorrow. Y estos son todos los verbal tenses en forma simple. Simple present, simple past, simple future. Ahora veremos algunos ejercicios para que puedas practicar lo aprendido durante la clase. ¿Cuál de estas preguntas es una pregunta abierta? Where had you gone? Esta pregunta es abierta o cerrada. Did you go to Margarita? Es una pregunta cerrada. ¿Cuántos tiempos verbales se explicaron durante la clase? Se explicaron 3 tiempos verbales. Esta pregunta es abierta o cerrada. Where does she study French? Es una pregunta abierta. ¿Cuáles son los auxiliares que se utilizan en el presente simple? Do y das. ¿En cuál tiempo verbal está la siguiente pregunta? Will she marry him soon? Está en futuro simple o simple future. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Goodbye.